Estamos en la conversación. Estamos de regreso esta la mañana con Dari. Recuerden que fuera del aire siempre se articulan algunos programas. ¿Qué? ¿Estoy hablando muy bajito? Estoy modulando, estoy hablando de manera... Él llegó... Estoy articulando para que no se escuche que yo estoy voceando, como habla mucha gente aquí en los medios de comunicación. Entonces hoy tenemos un interesante invitado, Onofre Rojas, para una generación de hace 20 años, que probablemente dice, ¿y este señor quién es? Funcionario de primera línea de este país, una persona que ha aportado grandes iniciativas a este pueblo, un pueblo que no reconoce a nadie, que no quiere a nadie, un pueblo que olvida, se bebe 2 cervezas presidente y una juca y se le olvida todo. Onofre Rojas, bienvenido a la mañana con Daniel. ¿Es la primera vez que usted viene, verdad? Es la primera vez. Muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de compartir con un equipo Pero Chua, la representación del Premio Nacional de la Juventud aquí, competente. Raifi Luis, la historia viviente de todos los procesos históricos. A su pregunta, la representación del PRM aquí. Eduardo Andújar, que es una leyenda ya de los medios de comunicación. ¿Yo soy una leyenda? Sí, ya usted. Pero yo soy jovencita. Don Onofre es miembro de la Fuerza del Pueblo. De la dirección política. Dirección política de Fuerza del Pueblo y es secretario de Asuntos Sociales, ¿verdad? La Secretaría de Implementación de Políticas Sociales. Pero yo quiero que antes de hablar de política, para orientar a esta sociedad, hablar un poco de las posiciones que usted ocupó, de esas posiciones que probablemente hoy no tienen esa trascendencia, pero que en ese momento fueron fundamental para desarrollar iniciativas muy importantes en República Dominicana. Se hablaba de los fondos de los MES. ¿Tú no sabes lo que es eso? Los fondos europeos. Sí, pero él tiene... ¿Cuántos años que tú tienes? 24 años. 24 años. Cuando usted estaba ya dirigiendo eso. No, sí, pero todavía antes de eso. Sí, más para atrás. Más para atrás. A mí me tocó, junto con un equipo de trabajo, hacerle una propuesta al entonces candidato Leonel Fernández por primera vez a la presidencia de la República en las elecciones de 1996. Y fue el hecho de que ese equipo nuestro le propuso incluir un capítulo dentro de sus propuestas de gobierno, el presidente Fernández, sobre el tema de la reforma y modernización del Estado, porque realmente había una visión un tanto no tan amplia en cuanto a lo que estaba escrito en ese momento. Y resultó que Leonel Fernández gana las elecciones, cosa que todos los comentarios de la época lo veían muy poco probable, porque se veía... No estaba en el radar. Sí, pero así son las circunstancias de la vida. Leonel Fernández gana las elecciones. Estamos hablando del año 96, ¿verdad? Para el 96. Entonces, después que ganamos las elecciones, dice... Eso no cabía en el comentario, esa parte. Permítanle terminar al invitado. Sí, pero... Sí. Porque fue Balaguer, ¿verdad? Sí. Frente Patriótico. Sí, pero eso fue posterior. Nosotros hicimos el acuerdo con Leonel y el PLD. Varios de nosotros habíamos salido del PLD, fundamos la APD y desde allí hicimos esas propuestas. Y les digo, fue una suerte que tuve en la vida de que se dio ese triunfo del presidente Fernández. Él nos dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta propuesta que ustedes han hecho de la reforma del Estado? Y entonces hablamos de crear una comisión y él nos encargó de que elaboráramos la propuesta de decreto de crear una comisión de reforma del Estado. Entonces él emitió el decreto
y entonces dentro del equipo a mí me tocó ser la persona que coordinara, que trabajara como, y así fue, él me nombró entonces como el secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado. Un ente que a mi juicio, no porque yo me tocó participar, pero sí por lo que significó, o sea, la marca del primer gobierno del presidente Fernández en gran medida fue precisamente el proceso de reforma y modernización, principalmente la modernización del Estado, porque en aquel momento el gobierno era minoría incluso en el Congreso de la República, y todo lo que fuesen cambios sustantivos, que a lo que nosotros, esa comisión se creó y ese nombre fue puesto en base a concepto, o sea, Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado. Reformas, ¿por qué? Porque aspirábamos a hacer cambios sustantivos en la estructura jurídica y administrativa del país, y la modernización, que era orientada básicamente a todos aquellos procesos que incorporaran las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías, todos esos, todo lo que significa ha permanecido en el tiempo esa modernización. La modernización, claro que sí, en el sentido de que esto permitió, y debo decirle que ya luego eso se consolidó en los gobiernos siguientes, pero la estructura jurídica administrativa del país en gran medida estuvo matizada por ese conjunto luego de cambios en la administración y en la legislación, ley de Contraloría General, ley de Tesorería, las reformas presupuestarias, etcétera. Es decir, que eso fue un proceso sumamente importante, sumamente interesante. Yo les digo, si de algo me siento orgulloso en la vida, fue de poder tenido la oportunidad de participar activamente en un proceso tan importante. Lamentablemente quizás nosotros deberíamos, aunque incluso se creó una institución que es el Ministerio de la Administración Pública, que se le encargó, además de sus tareas propias, la de seguir trabajando en esos temas de reforma y modernización. El gobierno dominicano, este gobierno, acaba de unificar dos instituciones de orden social que tradicionalmente actuaban separados: comedores económicos y plan social de la presidencia, y crearon la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria. ¿Cree usted, desde el punto de vista de ese manejo de la administración pública, que es una iniciativa correcta, estratégica, o está fundamentada simplemente en una decisión de gobierno sin ningún tipo de planificación? Bueno, el tema de integrar comedores económicos, etcétera, eso, es decir, puede ser que resulte positivo y bien, no hay problema con eso. Ahora, el tema es que esa dirección general que han creado tiene un problema en cuanto, digamos, a la focalización que deben haber en los planes sociales. O sea, los planes sociales no pueden ser abiertos, digamos, a todo el público, sino que son planes que van dirigidos especialmente a combatir la pobreza, a reducir la pobreza, a satisfacer a aquellos que han sido menos favorecidos por la economía y la sociedad en general.
Entonces, había un concepto en toda la programación social del país que era como una especie de trípode, donde habían entes que se articulaban para una labor, pero que tenían niveles de independencia. Es decir, para no ser sería como el concepto de no ser juez y parte. Entonces, esa dirección que se ha creado en la actualidad, tiene más un enfoque como de hacer todo. Entonces, eso se presta a que la focalización no sea adecuada. Por ejemplo, para mi juicio, uno de los graves errores y que afecta ha sido lo de una de las primeras entidades que tocaron fue el SIUBEN. Ajá. El SIUBEN es un ente fundamental. ¿Por qué? Porque es el ente que se encarga de definir, de trabajar técnicamente y de manera muy profunda todos los criterios para focalizar los hogares, las familias que están en situación de pobreza, y entonces esa es la garantía de que las ayudas sociales, la inversión social que hace el gobierno vaya a quien más lo necesita. Es decir, cuando eso se hace de una manera generalizada, se corren muchos riesgos, incluyendo ya el tema, digamos, de incluso el manejo político que pueden tener esas inversiones en política social. Entonces, en ese sentido vamos a ver, pero no es un paso de avance. Siempre ahí va a... es decir, eso va a generar dudas. Recuérdese que había eran 3 entes. La entidad que administraba las tarjetas, es decir, la que se encargaba de ese control. Estaba entonces ADES y SIUBEN. La ADES era esa, la administradora de la del servicio en general. Estaba una red también de abastos que era la que hacía el enlace con digamos, con esa estructura especialmente del comercio pequeño, de los colmados, colmadones, etcétera. Y entonces, digamos que todo eso ha quedado como disuelto en un mismo ente que puede entonces generar, es decir, manejos que no sean los más adecuados. Distinguido, todos los que dirigen en los partidos... Distinguido, ¿puedo? No hay problema. Sí, todos los que dirigen las secretarías que tienen que ver con los planes sociales en los partidos siguen las estadísticas de los organismos internacionales y de alguna forma se rigen por ellas. Mas, sin embargo, vemos siempre que la oposición, en cuanto a lo que son los números que dan el gobierno, lo cuestionan. Y aquí hemos visto que, por ejemplo, aquí se ha dicho que casi un 5% se ha disminuido la pobreza extrema por los planes sociales en República Dominicana establecidos por el gobierno del presidente Luis Abinader. Sin embargo, la oposición le ha restado importancia a esto. ¿Por qué? Bueno, siempre esto genera discusiones, incluso la manera en que se mide la pobreza. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso, con relación a los datos y a las comparaciones que se hacen. O sea, si tú tienes un nivel de pobreza que tú lo has calculado en base a lo que se llama la pobreza multidimensional, es decir, que no se refiere exclusivamente a
lo que se llama la pobreza monetaria. Entonces, si tú comparas una cosa con la otra, entonces puede ser que no tengas digamos, la visión más correcta y más exacta. Y entonces eso es parte de las cosas que generan discusión. Siempre el tema de la pobreza nacional e internacionalmente, o sea, es un elemento de discusión en base, porque depende finalmente del modelo que se adopte. Pero ustedes cuestionan que las acciones por parte del gobierno de Luis Abinader del PRM en cuanto a lo que es el impacto a la pobreza extrema no han sido realmente razonables. Pero es que precisamente, fíjate la importancia que tiene lo de los organismos adecuados. Y te digo, lamentablemente, uno de los blancos, incluso de los primeros blancos en esta materia, fue el tema del SIUBEN. El SIUBEN desde el principio, en un momento lo mandaron para el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero entonces luego con el tema, después de la fusión de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo, que vamos a ver, ojalá que eso funcione y no resulte algo negativo para la administración del país. A mí sí, confieso que me genera mucho temor en cuanto a que, fíjate que ya solamente el nombre del nuevo ministerio es Hacienda y Economía. Es decir, ya te quitaron el desarrollo y la planificación. Entonces, el tema de la planificación, no digo yo en cuanto al mismo, ¿sí? Cómo se ha nombrado, pero es decir, el tema de la planificación es crucial para el desarrollo. Es fundamental. Entonces, por ejemplo, aquí se aprobó en años recientes una ley muy importante, o vamos a decir dos leyes importantes, que son la ley que se refiere a la creación de las regiones únicas de planificación y la ley que se refiere al ordenamiento territorial. Son claves esos dos instrumentos para un desarrollo organizado y sustentable del país. Eso es fundamental, pero ahora mismo uno mismo no sabe bien cómo va quedando eso, cómo se va desdibujando eso, y realmente el poder, una de las cosas siempre, desde hace muchísimo tiempo, en mi caso, ha sido una gran preocupación de que uno de los problemas que tenemos graves en la administración pública, en la administración del Estado, en el país, es la falta de articulación entre las entidades que, especialmente los ministerios que más tienen que incidir en el desarrollo del país. Entonces, ese enfoque de 10 regiones únicas de planificación, eso hay que ponerlo en marcha. Eso incluso fue cuando estaba Pavel Issa al frente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces comenzaron a darle un impulso a ese tema. Una cosa que me surge a propósito de las 10 regiones de planificación para el desarrollo que se enfocan, es si se van a seguir haciendo los informes regionales, porque dependiendo la región, entonces había un informe de medición de pobreza, un informe de pobreza monetaria, había un informe también
que incluía las obras de infraestructura que se necesitaban para la modernización de esas provincias y la tecnificación también de mano de obra calificada que impulsara, por supuesto, la parte económica. Entonces yo me pregunto ahora en Hacienda, ¿estarían esos mismos informes con una visión estratégica? Porque ahora sí yo me cuestiono mucho hacia dónde vamos. Bueno, justamente es la preocupación que he estado expresando. O sea, esas medidas, bueno, inicialmente, o sea, no fueron fruto de un consenso, de un diálogo, y no, es decir, fueron medidas que no estaban contempladas, no estaban en el radar inicial, y estas medidas fueron un poco sorpresivas y fue un proceso muy rápido el que se hizo. Y bueno, como digo, vamos a ver, pero lamentablemente eso no tengo la mejor expectativa con relación especialmente a esos temas tan sensibles para el tema del que estamos hablando, de la pobreza y garantizar el desarrollo, un desarrollo más equilibrado. Yo creo que realmente esas leyes hay que ponerlas en un primer plano y hay que darle toda la importancia. Fíjate que todavía nosotros no tenemos todo el instrumentaje por ejemplo, para un tema tan sensible como el ordenamiento territorial. Tiene que haber un plan nacional de ordenamiento territorial. O sea, la ley no se basta por sí misma porque no puede ser tan extensa y tan detallada. Entonces, ese plan nacional de ordenamiento territorial tiene que ser una guía esencial. Y esto entonces está pendiente. Yo sé que hay áreas que anteriormente estaban, por ejemplo, los que trabajaban en el viceministerio de ordenamiento y desarrollo territorial. Sé que hay personas que quedan trabajando, no sé si están adscritas a Hacienda o a planificación, pero ¿por qué? Porque hace falta, no tenemos los planes regionales de ordenamiento territorial y los ayuntamientos, algunos han adelantado un poco los planes de ordenamiento territorial. Es decir, pero todo eso realmente tiene que estar articulado y es fundamental para nosotros poder tener como un desarrollo, una ruta de desarrollo más sostenido. No, Fred, en este gobierno se han masificado las ayudas sociales. Se dice que más del 50% de la población recibe algún tipo de ayuda. ¿Es cierto esto desde el punto de vista del manejo de la data que maneja Fuerza del Pueblo? Y si esto es sustentable en el tiempo, que el gobierno maneje ese nivel de inversión en materia social. Bueno, el problema está en lo que le señalé inicialmente. O sea, choca. Hay un tema del manejo mismo de las cifras, porque, por ejemplo, tú aumentas digamos, la cantidad de beneficiarios. Masifica, sí. La masifica, entonces, al mismo tiempo, entonces tú dices que estás reduciendo la pobreza.
Es decir, entonces sí. Hay una si incoherencia ahí. claro, porque es que si precisamente... Porque debe ser ir disminuyendo la cantidad de personas porque van saliendo de ese plan. Pero claro, o sea, si tú tienes, si la focalización que tú tienes... Es una lógica, porque claro. si tú me dices a mí que tú estás masificando, es decir, que este año tú tienes 100, mañana agregas 150, pero también tú me dices que sacaste personas de la pobreza, significa que no debe aumentar la cantidad de gente que recibe, sino debe disminuir. Eso es una lógica matemática. Por supuesto que sí. No, Y eso fue algo que desde el principio nosotros lo hemos observado. Ayer estuvo Humberto Salazar aquí, que viene los lunes. Humberto Salazar dice que tenemos un país comunista. Que la característica de República Dominicana es una característica comunista. Incluso plantea que se parece a Venezuela en el orden de que todo aquí se subsidia. Para que la gente mande a los muchachos a la escuela hay que darle un asunto. Para los transportistas hay que darle un combustible. A los empresarios hay que subsidiarle. Es decir, él dice que nada de eso no le llega directamente a la gente, porque en el caso del transporte, en vez de darle subsidio a los transportistas, ¿por qué no se subsidia el transporte a las personas de manera directa? Dentro de la fuerza del pueblo, ¿qué visión se tiene de cambios estructurales en la forma de llegarle socialmente a la gente? Esa es la visión de subsidiar los sectores productivos, o hay otra tendencia mundial, otra tendencia latinoamericana. ¿Cuál es la tendencia en materia de sacar personas de la pobreza o de mejorar la calidad de vida de la gente? Y sin ánimo de alargar la pregunta, hay países que crecen menos que República Dominicana, pero aumenta mucho más la calidad de vida de la gente. En la República Dominicana crecemos económicamente, pero la calidad de vida del dominicano se mantiene estática o baja. Sí, bueno, parte del tema que le he estado, el enfoque que le he estado dando, precisamente lo que nosotros tenemos que evitar con todo esto es que esa inversión social se desvirtúe. Dice que eso es política. Que se desvirtúe. Bueno, eso no es político. ¿Cómo fuiste tú que dijiste? No, pero lo que estoy diciendo, responsablemente, eso no es político. Bueno, por eso, ¿qué partido va a eliminar o va a erradicar eso? Bueno, los subsidios sociales, es decir, han sido considerados como un elemento importante para decir, cambiar la vida de las personas. Lo que pasa es, el tema es de cómo se haga todo. ¿Qué es lo que crea dudas? Se lo tengo que decir, y no simplemente, no es de que oponerse por oponerse. Es que esos planes sociales tienen que tener una estructura realmente que funcione y que haga que esos planes sociales ayuden precisamente a cambiar la situación real de las personas y de los hogares de esas familias. Entonces, de ahí que no es simplemente el número de que yo puse tanto, de que a mí se me ocurrió que voy a dar un nuevo subsidio. Es decir, ¿por qué? Porque la verdad es que en muchos casos eso se ha utilizado como un mecanismo clientelar, como un mecanismo de compra de conciencia prácticamente de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa inversión social es fundamental, ayuda mucho a los países y lo ayuda a salir de la pobreza. Ahora, tienen que ser bien dirigidas, tienen que ser bien orientadas. El tema, por ejemplo, de ligar el enfoque, y por eso es que digo, esos instrumentos de aplicación de la política hay que mantenerlo, porque si no, luego se convierte eso en un mecanismo de clientelismo. Lo importante que es que, por ejemplo, esa manera de atar las ayudas sociales al tema de la salud,
como se hizo desde el principio y se organizó para que las familias que reciben los beneficios garanticen que los niños están vacunados, que se procura realmente un mejoramiento de la salud con la educación, lo propio también, es decir, es vinculando ese elemento. Nosotros tenemos una idea y es de que también esas ayudas sociales las vinculemos a la lucha en favor del medio ambiente. ¿Qué es lo que le da sostenibilidad realmente a una sociedad? ¿Qué es lo que le da base social? Que tú puedas tener una sociedad cada vez más educada, más capacitada. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir incluso que tú puedas ampliar la base de los empleos, que sean empleos cada vez más formales, empleos de más calidad, y entonces eso es lo que te va incrementando la calidad de una sociedad. Por eso, o sea, no es cierto aquello de que no hay que meterse en esa inversión social. Esa inversión es fundamental. ¿Por qué? Porque es también es lo que permite ir disminuyendo, señores, el elemento más antidemocrático del mundo. Todo lo que vivimos y decimos que defendemos la democracia, pero tú no puedes tener una democracia donde no haya agua potable para una gran cantidad de personas de la población. Tú no puedes. Yo una vez escribí un artículo que porque había falta de antibióticos y escribí un artículo dedicado una democracia sin penicilina. Porque es una democracia liberal, no una democracia funcional. Entonces no, pero para cerrar esto, señores, es fundamental que pueda haber una visión política seria de estos temas, que las fuerzas políticas, efectivamente, el que esté en el poder, es decir, que pueda dialogar con las demás fuerzas de tal manera que esos procesos puedan ser cada vez más sólidos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema, es decir, el tema de la educación, el tema de la salud pública. Es decir, hay cosas que no esperan. Realmente nosotros no podemos seguir cantaleteando la atención primaria en salud y no tener una idea clara, precisa de qué es eso, cómo se trabaja. No hay, o sea, hay una confusión, por ejemplo, con ese tema. Creen que la atención primaria es el primer nivel de atención y ya, no. Eso es un concepto que implica realmente una integración de la población a la lucha por su bienestar. Pero lo propio, la calidad de la educación, si nosotros no le damos realmente vigor a ese trabajo, es decir, la República Dominicana tendrá problemas muy serios. Onofre, una pregunta. Lo que usted está diciendo está buenísimo con relación a las observaciones, pero debo de comentarle algo y hacerle la misma pregunta. En un país donde muchos jóvenes desconfían de los políticos tradicionales, de los partidos donde no hay oportunidades, ¿se escucha ahí? Donde no hay oportunidades, porque lo que usted está mencionando son observaciones que realmente usted quisiera aportar, pero hay un tema. ¿Cuál es el tema? El tema partidario. Las oportunidades son un poco escasas dentro del partido que usted pertenece. Entonces ahí voy con la pregunta siguiente. ¿Cómo usted cree que dentro del entorno partidario y del entorno general político que estamos hoy en día, usted sería una ficha firme para jugar un rol fundamental en un futuro gobierno dentro de ese partido? ¿Quién sería para usted la figura principal para tomar ese rol de llevar esa candidatura a la presidencia? ¿Leonel Fernández o su hijo Omar? Yo le dije, la gente del gobierno. La gente del gobierno. Mira, yo en mi caso, porque tú me estás haciendo la pregunta a mí, yo represento a la Fuerza del Pueblo, porque me estás haciendo una pregunta como en particular.
yo estoy en la Fuerza del Pueblo. Hice todo el esfuerzo que pude para ayudar a crear esa organización, y esa organización está dando unos resultados tan, digamos, vamos a decirlo así, que han sido logrados con una velocidad y a un ritmo increíble. Y nosotros, ¿por qué usted se pone tan triste para responder eso, don Onofre? Perdón, no, es que él ha sido tan reflexivo que le estoy contestando precisamente con la convicción de que nosotros estamos conscientes de que tenemos que hacer las cosas cada vez mejor, cada vez más con un sentido de país, porque digamos que la justificación histórica de un nuevo mandato del presidente Leonel Fernández, que digamos es el presidente del partido, es la figura principal en la organización, es, digamos que es el ideólogo fundamental también del partido, una persona con, digamos, con un bagaje nacional e internacional demasiado amplio. Entonces, nosotros lo que estamos empeñados es en desarrollar, fortalecer esa organización política, estructurarla cada vez de una manera más sólida, porque las organizaciones políticas son fundamentales, independientemente de que sí hay muchas críticas al sistema político, a la política, a los políticos, a los partidos. Todo eso existe y hay muchas razones para que, es decir, la sociedad tiene muchas razones para pensar en eso, porque demasiada gente se ha desviado, demasiada gente se ha corrompido, y todo eso ha minado en gran medida la credibilidad del sistema político, es decir, de los que ejercen la política y de los partidos. Pero nosotros pensamos que hay que procurar cada vez más precisamente cambiar la manera de hacer la política, responsabilizarse cada vez más, y por eso nosotros lo que estamos es luchando, porque como partido, claro, siempre hay debilidades, hay amenazas. Nosotros, por eso incluso, nosotros hicimos recientemente el Congreso del partido, pero Congreso que lo hemos hecho no simplemente para cumplir con la ley electoral, como hacen mucha gente, y la ley de partidos, sino hemos hecho un proceso profundo, donde hemos estado incluso autocuestionándonos. Nosotros hicimos un trabajo de revisión de la organización, pero a profundidad, donde se discutieron con toda crudeza las debilidades, las amenazas. También hemos identificado dónde están nuestras fortalezas y cómo podemos nosotros aprovecharlas al máximo. Y eso, ¿por qué? Ya termino, ¿no? Es que terminamos esa señal. Tenemos que hacer una pausita técnica para hacer nuestra alianza con Teleradio América 2. Okay. Vamos a una pequeña pausa y vamos a continuar conversando con Onofre Rojas. Esto es La Gente Habla. Estamos de regreso desde las 10 de la mañana con Dari. Son las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana hacemos nuestro acostumbrado contacto con nuestra gente de Teleradio América 2, canal 42 de UHF, 79 de Claro TV, y el streaming de teleradioamerica2.com, y en AM estamos a través del 1300 KHZ. Estamos conversando con Onofre Rojas, quien es miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo. Tengo una pregunta.
El presidente Danilo Medina emitió Antes de antes de ayer. ayer unas declaraciones que, Yo le respondí esa pregunta ayer. pero eso lo tengo que hacer a él. Dice, nadie cuente con el respaldo del PLD para el futuro proyectos, aunque la organización política sí podía recibir apoyo de otras fuerzas. Que nadie haga planes con apoyo del PLD. Esas fueron las declaraciones contundentes del presidente, el expresidente Danilo Medina, que son unas declaraciones que uno las atribuye directamente a Fuerza del Pueblo en esa procura de que su opinión, y lo otro es si... Bueno, esta pregunta se la voy a hacer después, para no mezclar. Sí. Sí, pero concluyo la pregunta anterior. Ajá. Lo que... Pero licenciado, pero era decir si Lionel Omar. Pero déjalo. No, porque lo que pasa es que él estaba desarrollando una idea antes de pedir la pausa. Pero justamente es el hecho de que lo que justifica históricamente lo que hay, dicen ya múltiples estudios que la Fuerza del Pueblo encabeza las encuestas y el presidente Fernández igualmente puntea de una manera sobresaliente. Eso nada más lo dice la Fuerza del Pueblo. Ninguna encuesta dicen eso. Leonel Fernández hoy tiene un 47. ¿Les gusta a ustedes Pero o ¿cuáles no? son esas encuestas? Porque yo nunca Hay la múltiples conozco. estudios que El nombre concreto de la encuesta, porque Está bien, continúe y disculpe. hay don Omar. múltiples estamos estudios que lo se han estamos hecho, pero respetando. lo que yo he estado explicándole, procurando explicar, es el hecho de que nosotros como organización estamos fundamentalmente en un proceso de preparar cada vez más a la organización, porque los gobiernos, quien sale electo, necesita de tener una estructura política que esté en capacidad precisamente de poder asumir los compromisos de gobierno. Entonces, nosotros no tenemos duda en relación, y esa es una de las grandes ventajas también que tiene y las oportunidades que tiene la Fuerza del Pueblo, y es que tenemos un líder que es una persona, es la persona más experimentada que tiene el país en esta materia. Entonces, la justificación histórica de esa presentación es que él tiene que, él como persona, pero la Fuerza del Pueblo como partido de gobierno, es decir, tenemos que superarnos a sí mismos, a lo que incluso se desarrollaron en otros tiempos. Entonces, por esa razón, nosotros hoy en día estamos trabajando fuertemente en esa dirección. pero Además Omar- del elemento político, hay otro elemento que imposibilita que Lionel y Danilo se pongan de acuerdo. Si hay un chisme interno que uno no sepa. No, bueno, no, con relación a eso, bueno, ya esa es la opinión Es un odio como que del uno presidente del Partido de la Liberación Dominicana y bueno, como que uno entiende ese odio de tigre que comenzaron a andar juntos. y bueno, estamos en una fase todavía donde realmente las organizaciones, bueno, tendrán que prepararse cada quien en su momento para ir perfilando las diferentes candidaturas, los diferentes niveles, y eso va a ir ocurriendo, pero si no podemos tampoco querer adelantar las cosas de una manera tal que el país no pueda pensar en otra cosa. Don Onofre, en un momento de los procesos me vio haberlo visto a usted de manera aguerrida criticando el PRM, porque el PRM juramentaba, se llevaba de la Fuerza del Pueblo, del PLD,
Pero yo no lo he visto a usted. La Fuerza del Pueblo ahora está juramentando mucha gente del PLD, pero yo no lo he visto a usted ¿Y del criticar. PRM? Perdón, disculpe. Santiago, Colega, Mora, disculpe, disculpe. Pero yo a usted no lo he visto en ningún momento criticar. Que eso es una de las quiquillas que tiene Danilito con Leonel. Pues esa es una. No respete. Pero Yo nosotros somos partido. pero perdón. Pero nosotros No lo, somos he, no, partido. pero no lo he visto a usted criticar. Eso que ahora quiera venir, que venga. Leonel ahora le está juramentando a todo el mundo del PLD allá en la Fuerza del Y del Pueblo y no lo he PRM visto a usted también. criticando eso. Del PRM y de todos los Bueno. sectores de la vida nacional. Bueno, difícilmente. Eso se llama transfugismo. ¿Cómo que se llama? Difícilmente usted me. O sea, a mí yo- me pueda escuchar. Lo vi en muchos escenarios, cuando el PRM lo hacía, usted fue muy crítico sobre eso y sobre todo cuando juramentaban personas Yo no- miembros de la no Fuerza del recuerdo. Pueblo. A ver, Yo sí. Yo le puedo El decir lo PRM siguiente. compró. Pero compró Eduardo, déjalo responder. a compró él. gente Pero de Fuerza del Pueblo. perdón. Eso sí hizo. Le puedo decir lo siguiente, o sea, yo soy un hombre que creo en la libertad, en la democracia. Y bueno, o sea, cada quien tiene el derecho, tiene la libertad de escoger su camino, por donde expresa sus inquietudes, sus sentimientos. Entonces, nosotros no estamos, ni hemos estado en ningún momento sonsacando, procurando, llamando a las personas de otros partidos a que vengan a la Fuerza del Pueblo. Llegan solitos. Las personas, hay muchas personas y cada vez son más que están solicitando ingresar a la Fuerza del Pueblo. Nosotros no podemos en ese sentido tampoco cerrarle las puertas. Y eso es lo que ha estado pasando, sencillamente. Don Onofre, muchas gracias. Agradecer a Onofre Rojas, Muchas gracias a ustedes. miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo y secretario de Asuntos Sociales, ¿verdad? De De implementación de, implementación de políticas sociales. sociales. Que imagino que le van a cambiar el nombre si llega la Fuerza del Pueblo. Eso, ¿Qué? supera y todas esas cosas. Sí. No, es que Queda nosotros, igual. el enfoque que tenemos es también, fíjese, de implementación de políticas sociales, es cómo articular esas inversiones en sociales, articularla con el sistema de desarrollo social que tiene que ver con temas tan fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, el transporte, es decir, que son los elementos básicos para el desarrollo de una sociedad. Muchas gracias, Onofre. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una pausa, venimos ahora. Esto es La Mañana con Dari. La mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón y en la mañana con Dari nace la conversación.